Ok, por favor, me confirman la pantalla. ¿Pueden ver bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Nosotros en la clase anterior hemos visto el tema de material hereditario y hemos visto la primera parte respecto a las bases bioquímicas, bases moleculares y funcionales de lo que es este material hereditario. Entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto el día martes y ahí nos vamos a enfocar en la clase del día de hoy, de manera que lo podamos ver todo más integral. Sé que mañana tienen examen, así que deben estar trabajando en ello, ¿no? Nosotros habíamos explicado que el material hereditario de todos los seres vivos está representado precisamente por ácidos nucleicos, y estos ácidos nucleicos van a ser el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico o ARN. También habíamos explicado en la clase anterior que estas son biomoléculas que van a ir formando cadenas ya sea de mayor o menor longitud con distintas estructuras, pero que similares para ellos son los componentes bioquímicos con pequeñas variaciones y estas subunidades similares son las que vamos a denominar nucleótidos. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver este gráfico que les muestra el RNA como cadena sencilla y el DNA con doble cadena, ambos con estos nucleótidos que los están constituyendo. Cada nucleótido tiene tres partes fundamentales. Un azúcar, que en el gráfico lo pueden ver en color celeste, que contiene cinco carbonos, por eso se denomina ribosa, desoxirribosa o pentosa. Tenemos un grupo fosfato en color verde y en color lila la base nitrogenada que va a variar de acuerdo a la composición de la que estemos hablando. Era importante recordar que cuando hablamos de un nucleótido tienen enlaces específicos. Por ejemplo, entre la base nitrogenada y el azúcar tenemos un enlace N-glucosídico, mientras que para el grupo fosfato tenemos un enlace fosfatídico. Respecto a la ribosa, nosotros entendíamos que hay una diferencia entre ADN y RNA por precisamente la composición de este azúcar, porque como pueden ver en pantalla y la flecha está señalando, el ARN contiene un átomo extra de oxígeno en su carbono 2. Entonces, esto hace que el ARN sea menos estable que el DNA. Yo les decía en la clase anterior que esto es muy importante porque no solo es una diferencia bioquímica, sino también funcional. Otra diferencia importante entre el ADN y el RNA eran las bases nitrogenadas que los van componiendo. Entonces, entre bases nitrogenadas, que su mismo nombre indica que son ricas en átomos de nitrógeno, sabemos que están las pirimidina, que pueden ser citosina, timina, uracilo, y están las purinas, que pueden ser guanina o adenina. Si se fijan bien, las estructuras de ambos compuestos cíclicos, de ambos grupos de compuestos cíclicos, se diferencian en su complejidad. Entonces, con eso, este gráfico que tienen en pantalla nos es más claro en el sentido de que tenemos ahora sí el ADN versus el RNA con esta disposición distinta de sus cadenas y con esta composición distinta de uracilo versus timina en sus bases nitrogenadas, y también sabemos que hay diferencias en la estructura de su azúcar. Por definición, con esto habíamos explicado que el ADN es una biomolécula que contiene instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo y en general de todos los seres vivos, y que dentro de sus funciones está el mantener, contener, transmitir, proteger, almacenar la información genética. Sin embargo, desde el punto de vista bioquímico y estructural, esta cadena tiene una particularidad, y es que están dispuestas las cadenas de manera antiparalela precisamente por los enlaces que se forman por complementariedad entre sus bases nitrogenadas. Entonces, tienen una cadena en color verde claro que va de 5' a 3', y la otra cadena va al revés de 5' a 3' en color verde oscuro. Esto se explica por tipo de enlaces, puentes de hidrógeno que se van a ir formando entre las bases nitrogenadas. Y para comprender mejor este hecho, teníamos estas dos hebras de ADN que están unidas por estos puentes de hidrógeno, explicando que la disposición de las bases va a ser variable, pero que las uniones de bases son siempre las mismas: timina con adenina, citosina con guanina. Entonces, fíjense que citosina con guanina permite tres puentes de hidrógeno, mientras que timina con adenina permite dos puentes de hidrógeno. Entonces, eso nos permitía entender
esta composición molecular básica del material genético. Y nos queda claro que este material genético, el ADN, va a estar distribuido dentro del núcleo o en las mitocondrias cuando hablamos del ADN mitocondrial. Y que van a haber distintas etapas del ciclo celular para distintos momentos de empaquetamiento de este material genético, para que sepamos que hay momentos en los que podemos ver cromosomas y momentos en los que podemos ver ADN. Esto está en relación con los niveles de empaquetamiento del material genético. En esta diapositiva explicábamos, por lo tanto, el concepto de cromosomas, que se explican como cuerpos intranucleares visibles desde el punto de vista microscópico, que están presentes en la fase M del ciclo celular, que corresponde a la división de las células. Entonces, estos cromosomas están constituidos por el ADN como tal, como pueden ver en la imagen, en distintos niveles de empaquetamiento por medio de su asociación con proteínas específicas para esta función. Por eso veíamos esta diapositiva que pueden ver de extremo derecho, extremo izquierdo, nos muestra distintos niveles de compactación del material genético y hablamos de un nivel intermedio que es la cromatina. La cromatina es la asociación de ADN con proteínas, nucleoproteínas específicamente, y por lo tanto vamos a poder tener eucromatina, que es una cromatina relajada, laxa, con mayor capacidad de expresión en proteínas, y una heterocromatina que se observa más compacta, más condensada, que no siempre se va a expresar en proteínas. Entonces, los niveles de compactación del material genético son los que pueden ver en pantalla. Vamos a partir desde la derecha, donde nos señalan un diámetro para el ADN de 2 nanómetros, que es el nivel más sencillo, que empieza a envolverse alrededor de proteínas llamadas histonas, que forman octámeros, y que estas histonas, al ser proteínas básicas, permiten que el ADN se adhiera a ellas formando una vuelta de 1,65 veces. Cuando fusionamos varias histonas, tenemos estas regiones en color fucsia que corresponden a la histona 1 y nos permite hablar de otro nivel de compactación que es un cromatosoma. Y los cromatosomas, uno encima del otro, ensamblados de manera circular, van a formar esta fibra de 30 nanómetros que se denomina solenoide, y este solenoide se empaqueta sobre sí mismo, se enrolla sobre sí mismo y permite formar fibras hasta de 300 o 700 nanómetros, donde ya estaríamos viendo cromatina, para que finalmente se empaqueten, se condensen los cromosomas para tener un espesor de 1400 nanómetros. Entonces, hay etapas del ciclo celular en los cuales vamos a tener este material genético así condensado, o vamos a tener etapas del ciclo celular donde vamos a ver el DNA totalmente descondensado. Voy a retroceder brevemente en esta diapositiva porque hay una estructura denominada gen que corresponde a una parte del ADN según las secuencias que tenga. Fíjense que no todo el material genético son genes, no todo el ADN son genes, sino que para ello vamos a definir un gen como un segmento que tenga información necesaria para formar una proteína. Entonces, esta información necesaria para formar una proteína en todo lo que es el ADN involucra una secuencia promotora, involucra exones, que en esta imagen están en colores, e intrones, que están en blanco. Entonces, cuando estos genes van a salir su información desde el núcleo hacia el citoplasma, es cuando se cortan los intrones por este fenómeno de splicing y tenemos un RNA mensajero final que solamente lleva información de los exones, y esto es lo que se traduce a proteínas. Esa es la importancia de definir correctamente lo que es un gen. Con esto arribamos a la conclusión de que las funciones más básicas del ADN van a ser replicarse o sintetizar ADN, transcribir o sintetizar ARN y traducir las proteínas. Y nosotros en la clase anterior nos hemos dedicado a explicar esta primera función, que era la replicación del ADN. Hemos explicado que en el ciclo celular, imagen que tienen en color izquierdo, en la parte izquierda, mejor dicho, teníamos una fase G1 donde las células crecen, una fase S donde precisamente se da la replicación del material genético,
una fase G2 donde se mantiene el crecimiento celular y finalmente una fase M de mitosis o de meiosis. Entonces, la replicación del ADN ocurre durante la fase S del ciclo celular. Este proceso lo habíamos definido en el cual una molécula de ADN se duplica, se fotocopia, se copia para obtener dos moléculas de ADN y los mecanismos de replicación son muy importantes para que se dé por sí el ciclo celular. Si no tenemos ADN replicado, no podemos entrar a una fase M para distribuir el material genético. Esta replicación hemos explicado que comienza en lugares específicos o concretos del ADN llamados orígenes de replicación e involucra una etapa en la que las dos hebras del ADN se van a separar y que se va a sintetizar a partir de ellas como molde otras dos cadenas complementarias. Presten atención al gráfico de la parte derecha, que explicábamos que en color verde ustedes ven la doble cadena abierta y que deja una hebra progenitora para cada célula o hebra hija. Ese es el proceso de replicación visto desde el punto de vista sencillo. Pero si lo vemos de una manera más compleja, podemos ver esta imagen donde ustedes tienen las dos cadenas de ADN ya abiertas. Esto se logra gracias a que se presenta esta enzima, la helicasa, que se encarga de abrir, de separar estas uniones de las dos cadenas de ADN, y la topoisomerasa que va a mantener abierta esta doble cadena porque no permite que la tensión del ADN vuelva a enroscarse sobre sí misma. Se reclutan además proteínas de unión sencilla a las cadenas sencillas, mejor dicho. Estas están aquí en color morado y lo que hacen es funcionar como cuñas para no permitir que estas hebras vuelvan a unirse y eso permite que ingrese otra proteína denominada primasa. La primasa es una proteína que tiene la capacidad de estimular que inicie la polimerización del material genético y una vez que inicia este proceso por la ADN polimerasa 3 y polimerasa 1, empieza este proceso de agregado de siguientes nucleótidos para copiar estas células, mejor dicho, estas hebras hijas. Finalmente podemos hablar de una ADN ligasa que va uniendo los fragmentos que se han ido formando y así se da el proceso de replicación de una manera más completa, más íntegra en comparación con la imagen que veíamos aquí, donde solamente veíamos una hebra progenitora y una hebra hija. Y hasta ahí nosotros hemos llegado en la clase anterior. A partir de ahora podemos ver la clase del día de hoy, que se va a enfocar en el ácido ribonucleico, entender que este es un ácido nucleico que se compone por sus propias estructuras con azúcar ribosa, sus bases nitrogenadas, haciendo énfasis en que en este caso va a ser el uracilo en lugar de la timina, y que es un ácido nucleico monocatenario, es solamente una cadena, tiene una longitud muy inferior al ADN y existen varios tipos de ARN o RNA. Podemos hablar del RNA mensajero, el RNA ribosómico y el RNA de transferencia. Entonces, el RNA mensajero está encargado de realizar la copia de las instrucciones genéticas que tenga el ADN dentro del núcleo y su función es poder salir con esta información del núcleo hacia el citoplasma para buscar los ribosomas para poder continuar el proceso de traducción de proteínas. Otro tipo de RNA es el RNA ribosómico. Este ayuda a formar ribosomas, que es el organelo donde les decía se va a dar la síntesis de proteínas. Y por otra parte está el RNA de transferencia, que como su mismo nombre indica, transporta los aminoácidos a los ribosomas donde se van a unir para formar las proteínas. Y todo este proceso de estos tres tipos de RNAs son los que vamos a ver ahora definidos como transcripción y traducción. Aquí tienen ustedes una fotografía, un esquema que les está mostrando un cromosoma que cuando empieza a descondensarse forma el ADN y finalmente este ADN tiene la información o la secuencia necesaria para sintetizar una proteína, entonces tiene genes. Estos genes, esta información de los genes no puede salir del núcleo. La única forma de que esta información salga del núcleo es copiándose en un transcrito de RNA mensajero. Y es lo que están viendo en la pantalla en color lila. Esta línea de color lila simboliza cómo se ha copiado la información del ADN para que esta información sea llevada hacia los ribosomas.
Por su parte, el RNA ribosómico, que se considera el más abundante en las células, conforma la maquinaria donde el RNA mensajero y el RNA de transferencia van a generar proteínas. Entonces, el RNA ribosómico tiene dos subunidades, es decir, los ribosomas como organelos se conforman de dos unidades, que son una grande y una pequeña. Entonces, aquí estamos viendo un esquema de un ribosoma, que como pueden ver en color verde oscuro y un poco más claro, distingue la subunidad grande y la subunidad pequeña. Y ven que en la subunidad grande tenemos zonas para los RNAs de transferencia que van a ir ingresando. En este caso tenemos el sitio A, el sitio P y el sitio E. Entonces, los RNAs de transferencia, que son estos rectángulos en color rosado o fucsia, están avanzando a través de estos sitios siguiendo la lógica A, P, a E y van entregando aminoácidos durante el proceso de traducción. Todo esto a merced de que en color lila ustedes están viendo esta secuencia de RNA mensajero que tiene 9 nucleótidos que están distribuidos en codones de de tripletes. Ahora, habíamos hablado de RNA de transferencia, entendamos que este es un RNA muy importante porque decíamos que va a transportar aminoácidos hacia los ribosomas y que existe un RNA de transferencia para cada aminoácido porque son 20 aminoácidos los que tenemos en nuestra constitución genética, ¿no? Entonces, cada RNA de transferencia va a ir reconociendo un triplete de nucleótidos que aporta el RNA mensajero y lo va a traducir en un aminoácido específico. Cada triplete de nucleótidos de RNA mensajero se llama codón. Y ahí tienen ustedes la imagen de cómo se ve el RNA de transferencia, que tiene una forma, un plegamiento específico. Y este plegamiento involucra la formación de estos loops o estas asas para que haya un lugar aceptor de aminoácidos o haya un lugar que tenga una región anticodón, que es la que va a coincidir con el codón del RNA mensajero. Ahí podemos ver este esquema más cercano, donde vemos que cada RNA de transferencia, les decía, contiene un conjunto de 3 nucleótidos que se conoce como anticodón. Entonces, una complementariedad de bases la que se da para este reconocimiento, para que se unan los codones específicos al RNA mensajero. Y aquí podemos ver un esquema más grande. Aquí vemos el ribosoma distinguiendo su subunidad pequeña en color celeste, su subunidad grande en color naranja y en color verde está el RNA de transferencia. Fíjense además, presten atención a que está el RNA mensajero con subunidades en color lila, que son las subunidades, los exones, las regiones que se están transmitiendo para que estos puedan ser traducidos en aminoácidos y cada sector corresponde a los codones o tripletes de los que estábamos hablando. Presten atención además que en este proceso se está generando esta cadena en color celeste de aminoácidos, que es una cadena creciente de péptidos. Finalmente nos dará una proteína a partir de toda esa información. Entonces, todo lo que les he explicado hasta aquí, estos componentes de ácidos nucleicos, los podemos ver resumidos en esta imagen. Vamos a ir desde arriba hacia abajo, porque aquí podemos ver el ADN dentro del núcleo, lo que está en color verde, abierto en su cadena para que se pueda dar la copia a un RNA mensajero. Este RNA mensajero sale hacia el citoplasma e ingresa dentro de un ribosoma y el RNA de transferencia va agregando los aminoácidos para finalmente formar proteínas. Este es el resumen más claro de lo que estamos viendo el día de hoy, pero de manera detallada. Ahora vamos a ver un concepto que viene a colación, que es el código genético. Este se refiere a las instrucciones que contiene un gen y que indican a una célula cómo va a producir una proteína. Entonces, para formar una proteína necesitamos un conjunto de aminoácidos. Este código está dado por precisamente los codones que se forman por los tripletes de las bases nitrogenadas. Entonces, si prestan atención al gráfico circular, vamos a ir desde adentro hacia afuera. Tenemos inicialmente las iniciales de las 4 bases nitrogenadas, uracilo, citosina, adenina y guanina. A su alrededor están las combinaciones de cada una de ellas con las distintas bases nitrogenadas y a su alrededor las subcombinaciones que se pueden dar.
Entonces, de estos tripletes, en cada una de sus combinaciones, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, pueden ver ustedes que se van a ir formando fenilalanina, leucina, serina, tirosina. Estos puntos negros corresponden a los denominados codones de paro, que son los indicadores de que ahí termina la traducción de la proteína, ¿de acuerdo? Tenemos además codones para leucina, prolina, histidina, ácido glutamina, arginina, isoleucina. Aquí tenemos con este triángulo señalado un codón de inicio, que es auge, que corresponde también a la metionina, y así sucesivamente para otros aminoácidos. Entonces, el esquema nos permite entender que este código genético parte de una estructura del ADN, un gen. Esta información se transcribe a un RNA de mensajero y este RNA mensajero es el que va a llevar la información para la traducción final. Por definición, ya que estamos hablando de proteínas y de aminoácidos, expliquemos que un aminoácido es una unidad base, es una unidad monomérica y esta va a actuar como estructura fundamental de cualquier proteína. Una proteína se compone de varios aminoácidos. Sabemos que existen 20 tipos de aminoácidos y una proteína puede tener dos o más cadenas de aminoácidos, por eso se llaman polipéptidos, y esta secuencia está codificada por un gen o por los genes. Entonces, en la pantalla ustedes están viendo la lista de los 20 aminoácidos. Algunos de ellos se denominan esenciales en el sentido de que nosotros no los producimos y que debemos consumirlos en nuestra dieta. Y también están viendo el esquema de un ribosoma en color celeste. En color azul está el RNA mensajero. En color celeste también está el RNA de transferencia. Y de manera multicolor, estas esferas que representan cada aminoácido resultante, finalmente una cadena proteica. Ahí nuevamente pueden ver un esquema del código genético que les está mostrando diferenciación incluso con colores para cada codón que va a estar relacionado con un aminoácido. Fíjense que distintos codones pueden darnos el mismo aminoácido. Eso es una característica muy importante del código genético. Y pueden ver en color negro el codón de inicio o de metionina y en color rojo los codones de paro que detienen la traducción de proteínas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de transcripción de ADN con todo este conocimiento, nos queda claro que primero la transcripción ocurre en el núcleo, que utiliza ADN como modelo para crear una cadena de RNA, y que el RNA va a salir del núcleo hacia el citoplasma buscando un ribosoma donde se va a dar la traducción. Cuando nosotros hagamos la transferencia de las instrucciones genéticas del ADN hacia el RNA mensajero, estamos definiendo el concepto de transcripción. Entonces, una transcripción de material genético involucra estas tres etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Primero, la iniciación ocurre cuando la enzima RNA polimerasa se une a una región de un gen llamado promotor. Recuerden que yo les había hablado de esta región de promotores dentro de los genes porque precisamente es el lugar que indica el inicio de una transcripción. Entonces, aquí inicia la lectura de las bases en el ADN para crear una hebra complementaria de RNA mensajero. En la etapa de elongación, continúa la adición de distintos nucleótidos complementarios. Como pueden ver en la imagen, es esta cadena en color rojo que se está generando con una hebra de ADN que se está copiando. Y por último, el proceso de terminación es cuando ya hemos concluido la información genética completa y la RNA polimerasa termina de hacer su copia. Por lo tanto, el RNA se desensambla y queda solo para salir al citoplasma. Cuando ya está en el citoplasma, inicia el proceso de traducción de ARN, porque este RNA mensajero va a ser leído, decíamos, por sus regiones de codones. Este RNA mensajero va a ser leído por el RNA de transferencia para que se vaya formando la cadena de aminoácidos y se forme la proteína final. Entonces, la traducción involucra el hecho de que un código base en el RNA mensajero determina el orden en que van a ir poniéndose los aminoácidos en cada proteína. Estos tripletes son específicos y el RNA de transferencia va a leer el código del RNA mensajero llevando un aminoácido específico
a la creciente cadena de aminoácidos para hacer un ensamblamiento de las proteínas, un ensamblaje, mejor dicho. Aquí viene el concepto de anticodón, en el cual el RNA mensajero se va a enlazar al codón del RNA. El RNA de transferencia se va a enlazar al codón del RNA mensajero y así vamos a ir liberando los aminoácidos necesarios para formar la proteína. Aquí tienen ustedes que la traducción también tiene etapas, tanto de iniciación, elongación y terminación. Entonces, la iniciación requiere que se encuentre un codón de inicio. A este codón de inicio le denominamos AUG, que les había mostrado en el código genético. Este codón marca el comienzo de la proteína y sirve como guía para saber en qué momento iniciamos la síntesis de una proteína. Entonces ahí tienen ustedes el ejemplo de un ribosoma en color café. El RNA mensajero está en color naranja cruzando el ribosoma y fíjense cómo se ha encontrado un codón de inicio, AUG, adenina, uracilo, guanina, para que el codón de inicio ingrese la señal y el primer aminoácido que es metionina. Posteriormente tenemos toda la etapa de elongación de la traducción, donde van a seguir agregándose los aminoácidos según lo que se vaya leyendo en los codones, y de ahí viene la etapa final de terminación de la traducción, donde el ribosoma encuentra un codón de parada. Recordemos que los codones de parada pueden ser UAA, UAG o UGA, donde no va a haber un RNA de transferencia correspondiente y por lo tanto la proteína termina su formación. La proteína final es lineal y debe comenzar a plegarse, a enredarse o a organizarse dentro de sí misma para que sea funcional. Entonces, ejemplos de proteínas que se forman son la hemoglobina, que es una proteína de transporte de oxígeno, la albúmina, que es una proteína de transporte de sustancias, la melanina, que es una proteína que nos da color en el cabello, en la piel. Otro ejemplo es hablar de las proteínas estructurales de membranas. Sabemos que las membranas celulares tienen proteínas. Tenemos proteínas enzimáticas que se encargan precisamente de reacciones bioquímicas en el organismo. O tenemos proteínas de protección como son los anticuerpos. Entonces, todas estas proteínas nos permiten vivir. Por eso es importante todo este flujo de información genética y que se dé de esta manera para que los genes transmitan la información, se dé la transcripción y finalmente la traducción. Así que esa es, muchachos, la explicación del tema del día de hoy. Lo importante en este caso es recordar el dogma central de la biología molecular, entender qué es replicación, qué es transcripción, qué es traducción y más allá, ser conscientes de las estructuras químicas que conforman nuestro material hereditario. ¿De acuerdo? Entonces voy a abrir micrófono para ver si hay alguna pregunta, alguna consulta. Sé que mañana tienen examen, seguramente nos vamos a ver en el examen y les deseo el mayor de los éxitos con todo el contenido que hemos podido compartir. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Abro micrófono. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, doctora. Perfecto, les agradezco mucho su atención. Les voy a dejar el espacio libre. Tienen que estudiar para mañana. Nos estamos reencontrando el día martes en el mismo horario. Hasta luego, muchachos.